Hola, bienvenidos a nuestra clase de microeconomía de la semana 5 y 6, donde encontraremos la teoría del productor y la teoría del consumidor. Me presento, mi nombre es Jenny Bello Quiroga, soy estudiante de Contaduría Pública del segundo semestre del Politécnico Gran Colombiano. Quiero primero empezar con un concepto de la economía para que tengamos algo claro, que es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones y países asignan sus recursos. Tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas. Dentro de la economía encontramos dos grandes variables que son la parte analítica y todas sus ramas. Dentro de las ramas encontramos las finanzas públicas, la economía internacional, la regulación laboral, la economía monetaria. Dentro de la parte analítica encontramos dos grandes que son la microeconomía y la macroeconomía. En este caso vamos a estudiar un poco sobre la teoría del productor y la teoría del consumidor, que son muy importantes dentro de la microeconomía. Empecemos con la teoría del productor. ¿Qué es la teoría del productor? Es la parte de la microeconomía que aborda las conductas y las dinámicas desde el punto de vista empresarial y de producción, como la preferencia y la demanda de los consumidores en función de un producto o servicio específico, o sea, es la contraparte de la teoría del consumidor. Esta teoría también trabaja sobre cómo los factores de producción se pueden combinar de manera eficiente para la fabricación y obtención de bienes. Es la empresa la encargada de llevar a cabo toda la planificación, supervisión y ejecución de todos los aspectos alrededor de la teoría para la obtención práctica de sus resultados. Vamos a ver 4 características muy importantes de la teoría. La primera son los costos de producción. Este se define como el estudio de los precios y costos de los factores necesarios para la fabricación y obtención de un producto finalizado. En segunda medida miraremos las funciones del productor. El sistema de producción de bienes es visto como una cadena mediante la cual existe una entrada que se refiere a los materiales e insumos necesarios para la fabricación del producto y una salida que sería el producto finalizado. Dentro de la curva de costos encontramos que es la evaluación de los costos tanto fijos como variables que tienen las funciones productivas de entrada en todo proceso de producción. Básicamente una empresa maneja sus funciones de entrada de manera tal que pueda percibir sus costos a corto, mediano y largo plazo, así como la incidencia en el aumento o disminución de los gastos sobre dichos costos. Y la cuarta, que es la maximización del beneficio, que es la búsqueda constante de la empresa activa en el mercado, siempre será la máxima sus beneficios con relación a la capacidad de producción. Esto lo que busca es que los beneficios recibidos por la comercialización del producto final sean mucho mayores sin que esto incida en la calidad del mismo. Ahora veremos la teoría del consumidor, donde analiza el comportamiento de los agentes económicos como consumidores, por oposición a su comportamiento como productores. ¿Qué estudia esta teoría? Estudia la forma en que los individuos toman las decisiones de compra de bienes y servicios, que nos genera el nivel de satisfacción-utilidad que depende de los ingresos de las personas. Dentro de eso encontramos 5 variables que son la restricción presupuestaria, que es la que mide lo que debemos pagar por los bienes y servicios que se compran, y los fondos limitadores que poseen para gastar. Encontramos las referencias y su utilidad. La utilidad es la satisfacción o el beneficio que cada persona recibe por la compra de un bien o servicio dependiendo del nivel de consumo. El excedente del consumidor es el que mide el beneficio que obtiene un comprador para participar en un mercado específico. El excedente del productor es cómo deseamos medir cómo se encuentra el bienestar económico para sus productores y el mercado en general. Y por último tenemos la eficiencia del mercado, que es donde se puede medir a través del beneficio que obtienen los compradores y los vendedores. Algo también muy importante que veremos es la utilidad cardinal y la utilidad ordinal. La utilidad cardinal es el concepto económico según el cual la utilidad satisfacción se obtiene una persona al consumir cierto beneficio o servicio que es directamente observable y cuantificable. La utilidad ordinal es el concepto económico que señala que es posible ordenar las cestas de bienes y servicios que consume una persona de acuerdo al grado de satisfacción que reporta. Dentro de ellas encontramos algunas ventajas. Las ventajas son: nos permite conocer con exactitud la utilidad marginal que reporta el consumo de una unidad adicional o un bien o servicio. Nos permite también conocer con exactitud cuánto valor de un bien o un servicio de una persona posee.
y es posible ordenar los bienes y servicios según el reporte de mayor o menor utilidad. Dentro de la utilidad ordinal encontramos como ventajas es que es posible hacer análisis económico sin hacer presupuestos rigurosos acerca del valor que asigna el consumidor a cada uno de los bienes o servicios. Permite conocer cuáles castas prefiere el consumidor sobre otras. Algunas de sus desventajas son: la utilidad cardinal en la práctica obviamente no existe. No es posible medir con exactitud la satisfacción que reporta una persona al consumo de cierto bien. La utilidad cardinal es una ficción que tiene una utilidad teórica para que no se ajuste a la realidad. Las personas son complejas y medir el valor que asignan a los bienes y servicios sería engañoso. Dentro de la utilidad ordinal, una desventaja es que la diferencia o comparación de los valores que asignan distintos consumidores a las cestas de consumo. ¿Qué diferencias existen entre estas dos utilidades? Entonces, la utilidad fundamental es la utilidad en la cual la satisfacción deriva a los consumidores del consumo de los bienes y servicios que pueden medirse numéricamente. La utilidad ordinal establece que la satisfacción de un consumidor se obtiene del consumo de un producto o servicio, no puede medirse numéricamente. Dentro de la utilidad cardinal es menos realista, ya que la medición cuantitativa de la utilidad no es posible. En el otro extremo, la utilidad ordinal es la más realista, ya que se basa en la medición cualitativa. Además, la utilidad cardinal se mide en términos de utilidades, es decir, unidades de utilidad. Por el contrario, la utilidad ordinal se mide en términos de clasificación de preferencias de un producto en comparación a otro. Aquí hay una gráfica comparativa dentro de estas dos utilidades, que dentro de la utilidad cardinal el enfoque va a ser cuantitativo, en cambio en la utilidad ordinal va a ser cualitativo. Dentro de la comparación realista, la utilidad es menor y la ordinal es mayor. La medición de la utilidad cardinal la podemos hacer por utilidad, en cambio la utilidad ordinal la hacemos por rangos. Esto es promovido o utilizada la utilidad cardinal por economistas clásicos y neoclásicos, en cambio la utilidad ordinal es por los economistas modernos. Vamos a ver un ejemplo de la utilidad marginal. Para hacerlo un poco más sencillo, entonces, por ejemplo, pensemos en una persona sedienta. El primer vaso de agua le aportará una gran satisfacción. La utilidad marginal de ese vaso será elevada. El segundo vaso aumentará su utilidad, pero menos, debido a que ya no es el señor o la persona que lo consume no está tan sediento como antes del primer vaso. Es decir, que la utilidad marginal del segundo vaso de agua sería positiva, pero menor a la utilidad marginal del primer vaso. A medida que el consumo de vasos de agua aumente, la utilidad marginal será cada vez menor. Y pues acá vemos la gráfica, también lo podemos. Ahora, un ejemplo de la utilidad ordinal. Entonces, por ejemplo, tenemos tres cestas de bienes, A, B y C. Dentro de A puede ser una casa, B, un apartamento y C, una finca. Entonces, ¿qué podemos ver? Queremos ver la preferencia del consumidor. ¿Qué prefiere una persona? ¿Vivir en una casa, en un apartamento o simplemente vivir en una parte aislada de la ciudad? Entonces podemos decir que, por ejemplo, cierta persona dijo que para él era más importante vivir en un apartamento o era más satisfactorio. Entonces podemos decir que B es el preferido, es más preferido o tiene mayor influencia que A y C. Entonces esto es lo que nos muestra la utilidad ordinal. Eso es todo de mi trabajo, espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco más, algo mucho más sencillo, porque si lo vemos como en numérico, pues es un poco más complicado. Muchas gracias por todo su apoyo y espero les